tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este último webinar de la semana. Hoy nos va a acompañar Josué Nevares y nos va a explicar un poquito, bueno, más bien detalladamente lo que es el modelo de negocios de Canvas. Y bueno, aquí está con nosotros. Los dejo con él para que nos platique. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un gusto acompañarlos nuevamente. Esta es mi segunda participación en estos eventos que está organizando Hive, a quien agradezco enormemente la oportunidad y el espacio. Y efectivamente, hoy vamos a platicar de lo que viene siendo el lienzo de modelo de negocios a nivel de herramienta y cómo esta herramienta nos ayuda, sí, a diseñar modelos de negocios, pero veremos que también nos ayuda, a evaluar modelos de negocios, tanto el propio como el de la competencia. Y bueno, en ese sentido también nos ayuda, pues, ¿cómo decirlo?, a adoptar lo que sirve de otros y tal vez adelantarnos a lo que no le ha servido a los demás. Entonces, voy a presentarme brevemente, aunque esta es la segunda vez que participo, lo haré, prometo hacerlo de manera muy breve. Mi nombre es Josué Nevares. Soy emprendedor, soy empresario, soy un apasionado básicamente de lo que es las humanidades, la tecnología, el proceso creativo y el diseño centrado en el humano. Tengo la fortuna de formar parte de algunos grupos, de algunas instituciones como son Centauros del Norte, el TrepCam, Proyecto T y sobre todo Hive, ¿verdad? Que también es una de los espacios a los que pertenezco y con los que participo con mucho gusto. Y bien, entrando un poco en el tema, que vamos a hablar de la introducción al diseño de modelos de negocios, sí quiero adelantar o quiero mencionar que sí vamos a hablar un poco más a detalle. El lienzo de modelos de negocios es una herramienta muy popular hoy en día. Se utilizan muchas metodologías y se utiliza desde muchas perspectivas y ha sido popularizado particularmente por el movimiento de Lean Startup, que también sé que por aquí ya lo han mencionado y seguramente lo conocerán ustedes, pero la realidad es que sí nace como una herramienta distinta y que nos permite hacer más cosas y funciona en otros marcos además de Lean Startup. Y mi intención, pues bueno, es hablar de esta herramienta per se y adentrarnos a un nivel más práctico, operativo que teórico. Entonces, los conceptos que vamos a platicar y los conceptos que vamos a abordar sí son de naturaleza pues, práctica, pero falta alguna teoría que les voy a invitar a que ustedes después conozcan e investiguen si se interesan en el tema. Ahora, contextualizando qué es el lienzo de modelos de negocios o el famoso Business Model Canvas, pues es una herramienta que genera o que crea este personaje que se llama Alexander Osterwalder y lo hace en su primer libro, que es Business Model Generation o Generación de Modelos de Negocio, y después publica por ahí otros como son El Diseño de la Propuesta de Valor. Son libros, pues básicamente de lectura obligada si nos interesa el tema, pero además son libros muy fáciles de consultar, son muy didácticos y son muy prácticos. Entonces les sugiero muchísimo que lo adquieran, les sugiero muchísimo que lo lean y lo estudien, pero sobre todo les recomiendo Strategizer, que es el recurso digital o es el recurso en línea del Business Model Canvas, del lienzo modelo de negocios, y tiene una biblioteca impresionante de ejercicios, de documentación, de videos, que nos ayudan a adentrarnos y pues a dominar el tema a fondo. La gran mayoría de los conceptos que vemos aquí se basan en estos recursos y les dejo al final también los enlaces por si les interesa acceder a ellos. Y bueno, antes de hablar de un lienzo de modelo de negocios, tendríamos que hacernos la pregunta, pues, ¿qué es un modelo de negocios? Y esta es la pregunta fundamental a la que Alexander Osterwalder se enfrenta cuando en su tesis doctoral propone esta herramienta. Y lo curioso de esta pregunta es que tiene muchas respuestas. Es que si le preguntáramos tal vez a un gerente de recursos humanos, que es un modelo de negocios, pues nos hablaría de la forma en la que un negocio funciona en relación a la adquisición de talento, a la rotación de personal, a la retención del personal. Y que si le preguntáramos tal vez a al encargado de área financiera, pues nos hablaría de retorno de inversión,
nos hablaría de tal vez de proyecciones económicas. Es decir, Alexander Osterwalder se dio cuenta que faltaba en los negocios un lenguaje común para poder generar estrategias y analizar un negocio desde diferentes perspectivas, porque al final todas las perspectivas son válidas. Al final, todas las personas que trabajan y todas las personas que aportan a un modelo de negocios para que un negocio funcione tienen cierto pedacito de la verdad. Y que entonces tendríamos que combinar todas estas visiones para llegar a lo que realmente es una definición real, operativa y significativa de qué es un modelo de negocios. Entonces, la definición de Alexander Osterwalder y la que propone el lienzo de modelos de negocios es que un modelo de negocios es la forma en la que un negocio crea, entrega y captura valor. Y valor es la palabra clave para entender realmente esta herramienta, porque entonces cambia la conversación de un tema de perspectivas, de visiones de estas personas y de estos departamentos, y cambia la conversación hacia un tema de unidad, de unificación, de convergencia. Y el mensaje aquí que hay que entender, que es muy claro, es que todas estas perspectivas aportan, y todas estas perspectivas tienen que coincidir, y todas estas perspectivas son valiosas, vaya la redundancia, para un negocio. Y si un modelo de negocios es la forma en la que un negocio crea, entrega y captura valor, pues entonces el lienzo de modelo de negocios es el mapa. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. El lienzo de modelo de negocios nos ayuda a visualizar, a ver en una sola herramienta todo ese camino que lleva nuestro producto, nuestro servicio, para ir, pues creando, entregando y capturando valor. Entonces, ¿qué es lo importante del lienzo de modelo de negocios? Pues entender que se compone de 9 bloques. 9 bloques muy importantes, que son el segmento de clientes, la relación con el cliente, los canales, la propuesta de valor, las actividades clave, los recursos, los socios clave, la estructura de costos y el flujo de ingresos. Lo que vamos a hacer es vamos a ir analizando uno por uno estos bloques con algunas preguntas generadoras que nos van a ayudar a entender exactamente a qué se refiere cada uno de los bloques, y con algunos comentarios que estoy seguro que te van a estar interesantes a la hora de profundizar en el tema. Es importante mencionar que el orden en el que vamos a ver, en el que vamos a analizar cada uno de estos bloques, es el orden sugerido para llenar esta herramienta. Pero al final veremos que no es el único orden, ¿sí? Y más que una receta obligada para que funcione, es una sugerencia, porque nos va a llevar en un orden lógico y nos va a ayudar a crear una narrativa coherente de nuestro negocio, del negocio que estemos analizando. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Que es sugerido, más no es la única forma de hacerlo. ¿Y cuál es el primer segmento o cuál es el primer bloque que vamos a analizar? Pues va a ser el segmento de clientes. Segmento de clientes básicamente es a quién va dirigido nuestro producto, nuestro servicio. Este bloque nos ayuda a describir a la persona, al grupo de personas a los que queremos entregarles valor, pero es importante entender que tenemos que sí describir a estos clientes desde su problemática. Es decir, hay 3 formas básicas en las que podemos describir a nuestros clientes, y la primera sería cuál es el arquetipo. Y un arquetipo viene siendo cómo se comporta esta persona, qué hábitos tiene, qué gustos tiene, qué edad tiene. Y sí es crearnos una imagen demográfica, ¿sí? de esta persona a la que queremos entregarle o a la que le queremos dirigir nuestro negocio, pero siempre desde la perspectiva de un problema. No se trata, disculpen, no se trata únicamente de generar información, ¿sí? Ni de escribirlo a nivel como les decía, de una descripción demográfica, pero desde la narrativa tiene que ser siempre desde su problema. Una segunda forma en la que podemos segmentar a nuestros clientes, pues es por el tamaño del mercado. Esto nos puede ayudar a visualizar cuál es el mercado total que queremos alcanzar, cuál es el mercado disponible, cuál es el mercado objetivo, el mercado existente, y determinar también desde el principio a qué tipo de mercado queremos llegar nos ayuda a definir la estrategia.
No es lo mismo hablar de un segmento de clientes si estamos pensando en un mercado nuevo, que es un mercado nuevo, pues prácticamente es un mercado innovador de innovación disruptiva, donde no estoy muy seguro qué es lo que voy a ofrecer ni a quién se lo voy a ofrecer. Entonces será completamente nuevo. A lo mejor a un mercado clon, que es un mercado clon que yo tengo muy buena o tengo una buena idea de qué es lo que voy a vender y lo único que tengo que averiguar es a quién se lo voy a vender. El ejemplo perfecto de un mercado clon pues son las franquicias, ¿no? Las franquicias a mí me dan una receta de qué es lo que voy a vender y a mí me toca entonces encontrar a quién vendérselo, dónde vendérselo y cómo adaptarlo. Y bueno, la tercera forma en la que podemos nosotros segmentar a nuestros clientes, que es la que yo recomiendo y que realmente tenemos que terminar hablando de esta tercera segmentación inevitablemente, es cuál es el problema que tiene mi segmento de cliente, hablando de sus necesidades, hablando de sus deseos y hablando de sus dolores, hablando de las oportunidades. Si yo en mi segmento de clientes no tengo bien definido cuál es el problema que ellos tienen, mi propuesta de valor, mi producto, mi servicio y lo que yo les quiero ofrecer difícilmente va a conectar con ellos y difícilmente va a ser posible pues esta conexión o difícilmente vamos a poder llegar al siguiente nivel en el diseño de modelo de negocios. Y bueno, una vez que yo tengo claro este segmento, pues el siguiente bloque es pues la propuesta de valor. Esta propuesta de valor es el producto o servicio que yo quiero ofrecerlo y es importante que nuestro producto, nuestro servicio, tenemos que definirlo o tenemos que describirlo una vez más en cómo resuelve el problema de mi segmento de clientes. No se trata de hablar de características, ¿sí? Todavía se trata primero de pensar en cómo resolver el problema para así después hablar entonces en términos de beneficios y ventajas que tiene. Pero lo importante es que los beneficios y las ventajas que tenga mi propuesta de valor tienen que ir siempre en función del valor, ¿sí? No tienen que ir en función de las características, no tienen que ir en función de cómo se compara con mi competencia, tiene que ir enfocado a resolver un problema o un dolor o una necesidad insatisfecha que tenga mi segmento de clientes. Y entonces las dos preguntas clave que yo recomiendo que nos hagamos a la hora de hablar de una propuesta de valores, ¿cuál es la razón de compra? O sea, ¿por qué realmente me va a comprar el cliente y por qué me va a comprar a mí en lugar de mi competencia? Que aunque pudieran ser, aunque estas preguntas se pudieran responder de una manera muy simple, la realidad es que no siempre es tan obvia la respuesta. La realidad es que lo que yace en el fondo y la razón por la que alguien se decide a comprar algo es mucho más compleja de lo que uno cree. Y vamos a ir analizando a qué nos referimos, vamos a referir con esto, pero estas dos preguntas son fundamentales. ¿Cuál es la verdadera razón de compra de mi segmento de clientes o cuál va a ser? ¿Y por qué me va a elegir a mí en lugar de mi competencia? Quiero resaltar el símbolo que representa la propuesta de valor es un regalo. Y la imagen mental es, si yo tengo este regalo, ¿por qué alguien aceptaría un regalo de un extraño, no? O sea, ¿por qué alguien, o sea, cuál va a ser la verdadera razón por la que este regalo es valioso y no sea cualquier otro regalo que no es significativo ni que no aporta nada a la experiencia o a la razón de compra de nuestros clientes? Y bueno, una vez que tenemos el segmento de clientes y entendemos qué es la propuesta de valor, vamos a hablar vamos a hablar con la relación que tenemos con nuestros clientes. La forma más sencilla que me gusta a mí explicar qué es la relación con el cliente es que son todas aquellas acciones que tenemos que realizar para captar, retener y crecer a nuestros clientes, entendiendo también el concepto de la tasa de conversión, es decir, de todo el universo de clientes que existe, yo tengo que hacer acciones para captar a unos que tienen el problema que yo quiero solucionar. Además de todos los que capto, solo algunos los voy a retener y solo algunos voy a lograr que crezcan. Y esa pérdida, vamos a llamarle, se llama tasa de conversión. ¿A qué me refiero? Bueno, este es el famoso tema de los embudos de marketing o de los embudos de conversión.
Es decir, yo tengo que tener acciones muy específicas, hablando de una relación, que el BOFU es el bottom of the funnel, que es la parte inferior del embudo. ¿Qué tengo que hacer para que pasen a la parte media y qué tengo que hacer para que pasen a la parte superior? Y este tema es mucho más complejo, no me voy a meter en lo que son los embudos. Sí les voy a dejar algunos links, alguna información para que lo investiguen, pero la pregunta fundamental es, ¿cuáles son las actividades básicas que yo voy a realizar, ¿sí? Para conseguir clientes? Y una vez que los consiga, ¿qué acciones en específico voy a realizar para retenerlos y qué acciones en particular voy a realizar yo, pues para crecer esa base? Y una vez que tenemos clara la relación de cliente, la relación que hace con el cliente, tenemos que pasar a lo que es los canales de distribución, manteniendo en cuenta que siempre vamos a hablar de valor, no tanto de beneficios ni de ventajas de mi producto o mi servicio, siempre vamos a hablar en temas de valor. Y estos canales, pues básicamente pueden ser físicos y pueden ser digitales. Entonces, cuando hablamos de físicos, hablamos de todas esas interacciones cara a cara que yo voy a tener con el cliente, como pueden ser mis puntos de venta, como pueden ser mis distribuidores o el personal, como pueden ser los catálogos. Y en línea, por supuesto, pues podremos tener estrategias como el e-commerce, como las redes sociales, Amazon y no se diga más. Aquí es importante entender que un canal de distribución es el canal de distribución, tengo que insistir, del valor, no el producto y no el servicio. ¿A qué me refiero? Que mi producto tiene muchos pedacitos que aportan a ese valor. Y los canales de distribución incluyen todas las interacciones que me ayudan a entregarle este regalo, ¿sí? Imaginemos que ya sabemos a quién le vamos a dar el regalo y ya tenemos nuestro regalo listo. La relación con el cliente es cómo le hago para que mi cliente se entere que yo tengo este regalo disponible para él, que he trabajado y diseñado para él. Y el canal de distribución es entonces cómo le voy entregando todos esos pedacitos de valor. Es decir, la atención al cliente, dependiendo del tipo de negocio que tengas, es parte del valor que otorgas. Y entonces en canales de distribución, tú tendrías que tener esas interacciones que realizas para entregarle valor a tu cliente a través de la atención. Es desde la recepción que tenemos, es todas estas interacciones que tenemos que suman y aportan a nuestra definición de valor, tienen que estar en nuestros canales de distribución. Y bueno, si pasamos al siguiente bloque, pues hablamos de ingresos. Y la pregunta básica es, ¿cómo convierto en dinero mi propuesta de valor? Si ya sé a quién se la voy a dar, ya sé qué le voy a dar, y ya sé cómo voy a hacer que se entere de este regalo y cómo se lo voy a entregar, el objetivo de toda esta planeación de estrategias, pues es recibir algo a cambio, ¿sí? Es recibir dinero. Y aquí es importante, quiero hacer la aclaración de que cuando hablamos de flujos de ingresos, una cosa es hablar de modelo de ingresos y otra cosa es hablar de la determinación o las tácticas para determinar el precio de mi producto y mi servicio. Un modelo de ingresos, pues describe la forma en la que yo quiero ganar dinero. Es decir, yo puedo ganar dinero a través de la venta de un activo o la venta de un producto. Puedo ganar dinero con una estrategia de pago por uso. Puedo cobrar por suscripción. Puedo rentar una licencia. Entonces, todas estas describen la forma en lo que gano, en las que voy a ganar dinero, pero también existen otras que son cómo voy a determinar en cuánto vendo esta cosa, cómo voy a determinar en cuánto voy a cobrar la licencia o cómo voy a determinar en cuánto va a ser la renta. Y la determinación de precios o las tácticas de determinación de precios, y lo voy a mencionar de manera muy corta, pues pueden ser tres. Puede ser un análisis de costos. Es decir, yo calculo cuál es mi punto de equilibrio o cuál es mi costo de producción, por así decirlo, si fuera un producto físico, y entonces le sumo un porcentaje y esa sería mi táctica para determinar un precio. Lo puedo hacer por análisis de competencia. Si yo ya sé quiénes son mis competidores, pues sencillamente sería ver en cuánto lo están vendiendo ellos y ajustar el precio conforme pues a mis estrategias. Y la más interesante de todas, es yo puedo determinar un precio a través de la curva de demanda. Y la curva de demanda se refiere a qué tan deseable
puede ser mi producto independientemente de cuánto me cueste producirlo e independientemente de cuánto lo esté vendiendo mi competencia. De los tres, evidentemente el más atractivo es la curva de demanda, pero requiere de un posicionamiento muy fuerte y requiere de estrategias pues también muy fuertes. El ejemplo de la curva de demanda puede ser alguno de los celulares de alta gama, por ejemplo iPhone. Pues sabemos que el costo o el precio en el que se vende el iPhone tiene que ver más con lo que representa, tiene que ver más con lo que se desea tener ese producto que con lo que me cuesta hacerlo, que con lo que tiene el precio de mi competencia. En flujo de ingresos, volviendo al lienzo modelo de negocios, yo recomiendo que empieces hablando de tu modelo de ingresos, más que de tus tácticas para determinar precios. Es cómo piensas que vas a generar ingresos en tu modelo a nivel de estrategia. Y poco a poco, conforme vayas obteniendo más información y vayas madurando la idea, hablemos entonces de cómo determinar ese precio. Entonces, enfócate al principio pues en esto, ¿no? En tus modelos. Una vez que tenemos el flujo de ingresos, pues tenemos que pasar a las actividades clave. Y la pregunta fundamental que hay que hacernos para entender qué son las actividades claves es, ¿qué actividades fundamentales necesito realizar que no pueda comprar o delegar a terceros? ¿Sí? Y esto es clave, que no pueda comprar o delegar a terceros. Es decir, cosas que solo puedo hacer yo. Esto tiene que ver con actividades de producción, ¿sí? Que yo hago las cosas, manejo la producción y si estoy en un mundo digital, yo hago las aplicaciones, yo hago las plataformas o yo hago las estrategias de marketing. Tiene que ver con actividades de solución de problemas, cómo voy a gestionar la información de mis clientes, cómo voy a atenderlos y tiene que ver también en algunos casos con el mantenimiento o inclusive la creación de plataformas. Por ejemplo, eBay o Microsoft o cualquiera de estas plataformas, las actividades claves es ellos crean y mantienen estas plataformas. Esto no lo delegan. Y lo interesante de estas actividades es que tenemos que pensar en verbos, porque al final son actividades y son acciones. Tenemos que pensar en función de verbos. Y recuerda, si no realizo esta actividad, mi propuesta de valor no funciona. Si tienes una actividad ahí de la que sí realizas tú, evidentemente, que no puedes delegar a terceros, que no la puedes comprar, pero que no aporta a tu valor, a tu propuesta de valor, no vale la pena que la pongas ahí. El ejemplo clásico podría ser la limpieza de las oficinas. Es súper importante trabajar en ambientes higiénicos o en espacios limpios, pero no vale la pena que lo pongamos en actividades clave porque realmente puede que no aporte a mi propuesta de valor a menos de que fuera un hotel, por ejemplo, o a menos de que fuera un hospital. Y entonces ahí, si no está limpio el espacio, le pega directamente a mi propuesta de valor. Pero actividades que no aporten valor, no vale la pena que las menciones, sobre todo porque el espacio, como va a ser más adelante en el lienzo, es reducido. Y bien, siguiente parte, recursos clave. Entonces, si las actividades son acciones, son verbos fundamentales, la pregunta aquí es, ¿qué recursos necesito para ejecutar las actividades clave? Es decir, ¿qué cosas necesito para realizar estas acciones? ¿Qué cosas necesito para realizar estos verbos? Y las cosas o los recursos pueden ser físicos, como pueden ser oficinas o tiendas o el mismo producto, pero también pueden ser intelectuales. El talento de cierto personal clave, las licencias, los contratos, las patentes, todos son cosas que me permiten realizar estas acciones indispensables. Puede ser talento humano y pues también puede ser el mismo recurso financiero como puede ser el dinero. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues supongamos que tenemos no sé, un negocio que se dedica a los préstamos a palabra, a pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Entonces, si yo no cuento con este recurso financiero, si no cuento con esta liquidez, pues sencillamente mi propuesta de valor no se ve atendida. Y aquí lo que hay que tener muy claro es que si no tengo estas cosas que estamos mencionando, entonces mi propuesta de valor no funciona. De la misma manera, hay cosas que sí definitivamente necesito, escritorios, computadoras,
impresoras, pero si no aportan fundamentalmente a mi propuesta de valor, no vale la pena que los mencionemos aquí, que nos enfoquemos más bien en las que sí son indispensables. Y bueno, esto nos lleva a los socios clave. Y la pregunta aquí es, ¿quiénes son mis aliados estratégicos? Y yo aquí te voy a pedir, si en actividades claves pensamos en verbos y si en recursos claves pensamos en cosas, en socios claves tendremos que pensar en operadores y en proveedores. Operadores logísticos, proveedores de tecnología, empresas de marketing, redes de venta. Es decir, puede que mi propuesta de valor de un negocio que yo tengo en mente sea una aplicación, pero yo no voy a ponerme a aprender a programar, sencillamente porque no tengo los recursos, porque no tengo el tiempo, porque no tengo el personal. Entonces, ¿a quién voy a buscar? A un proveedor de confianza. Puede que la distribución de mi producto o el transporte de mi producto no lo vaya a realizar yo, entonces tengo que ir con tengo que ir con un operador logístico. Entonces, todas las acciones fundamentales para nuestra propuesta de valor que no realizamos nosotros, que no se van a realizar dentro de la empresa, es entonces un socio clave. ¿Sí? Si no cuento con ellos, entonces mi propuesta de valor no funciona. Ojo, ¿cómo determinar qué es un aliado estratégico? ¿Cómo saber si es un socio clave? Si nos pusiéramos a pensar en el modelo de negocios de nuestros socios clave, nosotros tendríamos que ser un socio de ellos. Nosotros tendríamos que ser un aliado estratégico. Si ellos no nos tienen en nuestro mapa mental, no nos tienen detectados como socios clave, difícilmente podríamos hablar de una relación o una alianza pues, estratégica. Y entonces, si yo ya tengo las acciones fundamentales, las cosas fundamentales y los proveedores fundamentales, pues entonces también, evidentemente, todas estas nos van a llevar a una estructura de costos. Cuesta mantener estas actividades, cuesta tener estos recursos y cuesta tener estos socios clave. La pregunta aquí es ¿cuánto? Yo sin duda voy a tener costos directos e indirectos y voy a tener costos dinámicos y estáticos, pero una forma sencilla de entenderlo es que cada una de las ideas y cada una de las partidas, por así llamarlas, que yo voy a colocar tanto en acciones como en recursos como en socios, tienen que tener un costo. Cada una tiene que ir relacionada. Y entonces podríamos decir que las actividades clave pues son presupuestos, porque si lo voy a realizar internamente como una campaña de marketing, tendré que tener un presupuesto para esa campaña de marketing. Si yo tengo recursos claves y hablamos de talento o recursos humanos, entonces esto me va a generar una nómina. Y si yo tengo proveedores y socios claves de confianza, pues entonces esto me va a generar pues el pago a proveedores. ¿Visto? Entonces, cada una de las acciones, de los recursos y de los socios tendrá que tener su partida y tendrá que tener su costo específico. Redondeando lo que acabamos de hablar, hay otras dos formas interesantes en las que podemos analizar este lienzo. Si vemos la parte derecha, que se compone del segmento, la relación, los canales de distribución y la fuente de ingresos, eso es como si fuera el front-end, ¿sí? Para los que sabemos un poco de programación, o es como si fueran como si fuera la parte visible de nuestro negocio. Y quiero que te imagines que esto es un tipo de teatro, ¿no? Entonces, si pensamos en el teatro, si nuestro segmento de clientes, pues serían todas esas personas que quieren entrar a la función. Y nuestras actividades clave, pues serían todas esas acciones que realizamos para llamar su atención, desde los espectaculares, desde los panfletos que entregamos, las campañas en redes sociales. Una vez que estas personas llegan a nuestro teatro, nuestros canales de distribución son desde el momento en el que llegan a la casilla a comprar un boleto, cuando entran al teatro y entonces empiezan a ver cómo está arreglado todo y se empiezan a empapar en lo que nosotros queremos transmitirles. Y nuestra propuesta de valor, de alguna manera, pues serían todas estas personas o serían todos estos actores en escena que trabajan juntos para entretener a nuestro segmento de clientes. Y evidentemente la estructura de costos sería pues cada vez que llegan y nos compran un ticket o que adentro nos compran palomitas o que adentro nos compran una tarjeta de
o un tipo cupón para diferentes funciones. Entonces, si se fijan, este lado derecho habla de todo lo que pasa a la vista, pero tenemos el lado izquierdo, que es el back-end, que es todo lo que pasa entre bambalinas, todo lo que pasa detrás de escena de nuestro teatro. Las actividades claves sería todo lo que hace nuestro personal para poder ofrecerle la función a nuestro segmento de clientes. Nuestros recursos claves pues serían desde los vestuarios, serían desde el mismo teatro, las butacas, todos los recursos que necesitamos para prestar esta función. Nuestros socios claves pues son todos los que contratemos, no sé, pues el personal de limpieza, tal vez que nosotros no contratamos, o si tenemos a un invitado especial o a un show, pues ese invitado especial que no trabaja generalmente en el teatro sería nuestro socio clave. Y lo interesante pues es que todos ellos pues consumen recursos, que todas estas acciones tienen un costo, pues que vendría siendo nuestra estructura de costos. Y la otra forma en la que me gusta mucho analizar esto, aquí tenemos nuestros 9 segmentos, es la relación, el canal y el segmento nos dicen a quién vamos a enfocarnos. La propuesta de valor es qué vamos a hacer. Los socios, las actividades y los recursos es cómo lo vamos a hacer. De izquierda a derecha, el lienzo de modelo de negocios responde a cómo voy a construir el qué para dárselo a quién. Y al último, cuánto me va a costar estos esfuerzos y cuánto me van a costar estas actividades. Bueno, basta de teoría. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero ponerte un pequeño caso y vamos a aplicar todo esto que hemos estado discutiendo y vamos a analizar el lienzo de modelo de negocios de Nespresso. Nespresso, ustedes ya lo conocen, son estas máquinas y estas cápsulas de café. Nespresso es una empresa de Nestlé que, dato curioso, combina la palabra Nestlé con Expresso. Entonces, ahí nace Nespresso, ¿no? Y la propuesta de valor de Nespresso es ofrecer el mejor café del mundo en casa. Se fijan cómo la propuesta de valor no siempre es tan obvia. No nos está hablando de sus características, ni de sus funciones, ni de su precio. Lo que Nespresso quiere es darte a ti la posibilidad de tener el mejor café del mundo desde la comodidad de tu casa o desde la comodidad de tu oficina. Esto lo ofrece a través, vamos a llamarlo, de dos formas distintas. Ofrece las máquinas, pero también nos ofrece las famosas capsulitas. Y aquí voy a distinguir de ambas en el color para que me sigas. Todo lo que es en amarillo tiene que ver con las máquinas, todo lo que está en naranja tiene que ver pues con las cápsulas. Ahora, estas dos cosas tienen estrategias de distribución muy distintas. Las máquinas se distribuyen a través de tiendas. Sí, las encontramos en los distribuidores, en los supermercados, en las tiendas especializadas, y es a través de este canal que ellos pretenden llegar a la comodidad de nuestros hogares, pero también que pretenden llegar a las empresas. Y evidentemente esta estrategia representa un ingreso pues que se da por la venta de las máquinas. Cada vez que nosotros compramos o alguien compra las máquinas, es un flujo de ingresos para Nespresso. El detalle es que la gran mayoría de estos ingresos de la venta de máquinas están destinadas al fabricante de las máquinas. Nespresso no fabrica sus propias máquinas y entonces uno de sus socios clave viene siendo precisamente pues, los fabricantes. Si analizamos el concepto de las cápsulas, vamos a ver que se comporta de una manera distinta. El canal de distribución de las cápsulas, casi todo es en línea o casi todo es en tiendas especializadas que se están poniendo mucho de moda en grandes ciudades de Nespresso, donde podemos conseguir diferentes sabores, diferentes esencias, diferentes composiciones, pero estos canales son de Nespresso y entonces la relación que tiene este canal en línea sí nos lleva a un recurso clave que son los centros de distribución. Es decir, Nespresso sí es dueño de sus tiendas Nespresso, por eso es un recurso clave, y sí es su plataforma en línea la que ellos tienen. Entonces, esa plataforma con la que ellos venden en línea es indispensable pues para mantener su propuesta de valor. Lo interesante del modelo de negocios de Nespresso es, yo ya una vez que compro las máquinas y que tengo las cápsulas, pues
la relación que se genera con el cliente es una venta de consumibles. Y aquí puse un candadito, como pueden ver, porque de alguna manera te amarra, de alguna manera la relación con el cliente se vuelve este tipo vamos a decirle, de ventas repetitivas, porque entonces yo tengo que seguir comprando las cápsulas. Sí, no puedo seguir, si no tengo las cápsulas de Nespresso, la máquina difícilmente me va a servir de algo. Entonces, la relación que se genera es una de ventas repetitivas y lo que le permite a Nespresso hacer esto, pues son todas las patentes que él tiene en cómo se generan estas cápsulas, ¿no? Por eso las patentes es un recurso clave, porque nadie más puede poner café dentro de una cápsula que funcione con una máquina en Nespresso, entre comillas. Yo sé que hay unas, se puede lograr de alguna manera, pero es un recurso clave. Si Nespresso no tuviera las patentes para hacer esto, pues difícilmente podría lograrlo. Y entonces el ingreso que se genera de las cápsulas, pues son ventas repetidas. De todas las veces que nosotros tenemos que volver a comprar y a comprar pues estas cápsulas. Si volvemos al lado izquierdo, ¿cuál es el recurso básico para que Nespresso pueda ofrecernos sus cápsulas? Pues definitivamente es el café, ¿sí? El recurso clave que aquí lo puse es el café, los granos de café que adquiere Nespresso, y al mismo tiempo genera un socio clave que son los cafeteros, que es una relación muy estrecha que ya existe con Nespresso, con Nestlé, perdón, y que capitaliza estas relaciones. Entonces, sin duda, es un recurso clave porque pues, sin café no funciona Nespresso, y es un socio clave porque Nespresso no crece, no cultiva su propio café, y entonces tiene estas asociaciones. Y una vez que yo tengo el café y tengo estos socios, una actividad clave para Nespresso sí es la producción de cápsulas. O sea, Nespresso toma estas cápsulas y entonces podemos ver aquí en actividades clave, él hace la fabricación de sus cápsulas y coloca, vamos a llamar, el café dentro de sus cápsulas, y también pues entonces necesita tener instalaciones de producción. Las fábricas, cualquier tipo de manufactura que requieran, es un recurso clave porque el dueño es Nestlé, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que hace Nestlé, no todo tiene que ver con la producción y tiene que ver con el marketing. El marketing de Nespresso es genial, seguramente tú en la mente tendrás uno de estos anuncios que se hicieron muy populares, y es una de las actividades que sí hace Nespresso con su equipo dentro. Entonces es una actividad clave porque lo hace, y si lo hace porque es una actividad, tendrá su partida. Tanto en costos, que viene el costo de marketing, y curioso, ¿cuál es el recurso clave que obtenemos o cuál es el recurso clave que necesitamos para hacer una actividad de marketing? Pues la marca. La marca Nestlé en sí, la marca Nespresso, perdón, vale. Sí, y si no tuviera Nespresso su marca, pues difícilmente podría hacer actividades de marketing. Ahora, también algo curioso, ya para terminar, porque se nos está llenando la pantalla, es que en el tema de las cápsulas, la distribución la hace directamente en Nespresso. Entonces, una de sus actividades es la distribución, y uno de los costos que tendrá por esa actividad, pues en todos los costos y todos los recursos y todas las actividades que tienen que ir con esta distribución de las cápsulas. Entonces, si te fijas, así funciona, ¿no? El lienzo de modelo de negocios nos permite ir analizando. Aquí, si te fijas, yo no me fui en el orden sugerido, y ahorita vas a ver por qué, pero así se empieza un lienzo de modelo de negocios, y esta es la información visual que nos permite ir compartiendo. La realidad es que se puede volver caótico, es que se puede complicar y que de alguna manera se puede complicar de más. En mi experiencia, cuando hacemos esto con emprendedores, cuando hacemos esto con dueños de negocios, hay ciertos detalles que batalla uno para empezar a trabajar, y entonces quiero compartirte algunas reglas y algunos consejos para que puedas hacer esto tú individualmente con tu equipo y todo fluya de manera más sencilla. Entonces vamos a hablar de algunas reglas del juego. Antes de eso, me preguntan mucho esto también. El lienzo de modelo de negocios, entonces, ¿para qué sirve?
para hablar de mi modelo actual o sirve para innovar o sirve para imaginarme una cosa nueva? La realidad es que ambas, ¿sí? El lienzo de modelos de negocio me permite hablar de mi modelo actual para mejorarlo, pero también me permite hablar del futuro para inventar un nuevo modelo de negocios. La recomendación que yo te hago es que primero elijas uno u otro. Vamos a hablar del presente o vamos a hablar del futuro. ¿Queremos mejorar algo o queremos inventarlo? Y que primero realices ese y que hagas otro lienzo de negocios para futurear o que hagas otro modelo de negocios para comparar tu modelo actual. Y entonces tendrás dos y ambos pueden funcionar muy bien de la mano. Pero bueno, de vuelta a las reglas del juego. Regla número 1. Evita escribir directamente sobre el canvas. Utiliza post-its. La razón fundamental para esto, ¿sí? Para utilizar post-its, es que nada se vuelve permanente. Es que te permite la posibilidad de equivocarte. Y que si originalmente pusiste una actividad clave en un lugar donde no iba, pues que no tengas que de alguna manera mortificarte por cambiarla. Y entonces cuando empiezas a llenar tu canvas de ideas, lo que quieres es que sea flexible y que te permita corregir. El objetivo principal del canvas es generar una conversación estratégica, ¿sí? A todos nos ha pasado que llegamos a una sesión de planeación, una sesión estratégica y hablamos más de lo que trabajamos. Entonces, esta es una herramienta que te permite rápidamente empezar a bajar ideas y que te permite corregir esas ideas quitando y poniendo post-its. Entonces, utiliza post-its y no escribas directamente sobre el canvas todavía. Regla número 2, que tiene que ver con lo que te decía, menos charla y más acción. Es bien común, nos pasa mucho, que cuando los primerizos en este tipo de herramientas pegamos el mapa, lo ponemos en la pared, y entonces empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y opinar y opinar y opinar, y no se empiezan a bajar las ideas. Y lo que tienes que tener en mente es que para eso es esta herramienta. Tienes que empezar a bajar esas ideas y tienes que empezar a mostrarlas. Aquí tienes que pensar en el pensamiento visual y que si hablamos mucho y trabajamos poco, esto se vuelve una estrategia como cualquier otra y se vuelve una reunión como cualquier otra, ¿sí? Entonces, menos charla y más acción. Comienza a bajar tus ideas. Solo hay que empezar. Regla número 3. Puedes empezar por cualquiera de los bloques. ¿A qué me refiero? Si tú elegiste un enfoque para crear algo completamente nuevo, vamos a decir que eres un emprendedor y que apenas estás dándole forma a tu idea de negocios, entonces sí te recomendaría que siguieras el orden sugerido, que empezaras por tu segmento de clientes y hablaras con tu propuesta de valor y vas con tu relación y con los canales, sobre todo porque va de la mano con otras metodologías como Lean Startup. Pero la realidad de las cosas es que si tú ya tienes un negocio, puedes hacer estrategias en función de uno de los bloques. Si empezamos por estructura de costos, pues a lo mejor tú quieres diseñar algo que te permita bajar tus costos de operación. Entonces es válido si tienes mucha información sobre tus costos que tal vez empieces por esta área. Si de repente tienes un socio clave que no has explotado a su totalidad y que tú crees que de ahí pueda generarse un nuevo modelo de negocios, entonces empieza por tus socios clave y de ahí vas generando información. En función de qué te recomiendo que elijas uno u otro orden. Te sugiero que lo hagas en función de la certidumbre y del conocimiento que tengas sobre ese bloque. Si tienes mucho conocimiento certero, científico, si has dedicado tiempo a validar ideas que tienen que ver con tus actividades clave y tú sabes para qué eres bueno, para qué ya tienes capacidad instalada o tus recursos clave, entonces a partir de ahí puedes generar el resto del canvas y buscar oportunidades. Si lo que tienes muy bien establecido es una relación con tu cliente, si ya tienes una gran cartera, si ya tienes una relación de confianza, si ya tienes un posicionamiento fuerte, entonces a partir de ahí puedes ir generando estas estrategias. No hay reglas, no hay recetas para el éxito, son sugerencias, pero si tú tienes información creíble de cualquiera de los otros segmentos, bloques, adelante. Regla número 5, y también esta cuesta más trabajo de lo que uno creería.
una sola idea por post-it. Una sola. Esto es uno de los errores más comunes. Poner diferentes ideas que podríamos decir que se parecen unas con otras. En un post-it poner algo como industria, al menudeo y por distribuidores. Lo que tenemos que hacer es poner cada una de estas ideas en un post-it distinto, una vez más, para que nos permita movernos y corregir, y sobre todo para que podamos quitar una idea y dejarlas que con el tiempo pues van fortaleciéndose o se colocan por encima de las otras que son más débiles. Y también más adelante lo vamos a ver, y tú ya lo viste en el ejemplo, los códigos de color también funcionan muy bien cuando tenemos ideas distintas. Aquí quiero mencionar que nosotros podemos tener estrategias distintas por cada segmento. Entonces, si aquí yo tengo que mi segmento es industria o industrial, mi relación con la industria va a ser muy distinta a la relación que yo genere con una venta al menudeo. Y si yo tengo una relación específica y un canal con esa persona, ese individuo, pues será muy distinta a la que tenga con los distribuidores. Y que incluso yo puedo hacer un mapa, un lienzo por cada uno de estos segmentos. Regla número 5. Evita escribir detalles en exceso. Y esto cuesta tanto. Hay que ser concretos. Los detalles excesivos, las palabras de sobra contaminan. No permiten leer rápidamente la información y nos estorban mentalmente para seguir imaginando, seguir creando y seguir discutiendo. Entonces hay que ser muy, muy concretos. Cuando hablas de cliente, sí, pues entonces representa, lo estoy hablando de la industria. Si te fijas aquí, yo utilicé un símbolo, ¿sí? Es mucho mejor que utilices símbolos porque tu mente los lee más rápido. Y aunque no lo creas, te desgastas menos. Inclusive, pues tú puedes combinar ambos. Combina el texto con una imagen. Y esto ayuda a que no haya ningún malentendido con tus ideas y tus post-its. Y regla número 6 y última, exige precisión en todas tus ideas, en todos tus post-its. Hay que ser concreto, pero también hay que ser específico. Si yo quiero hablar de la industria, ¿cuál industria? La industria maquiladora, la industria de exportación, la industria de, no lo sé, industria médica. Cada una de estas ideas, yo agarré el segmento de clientes como una mera sugerencia, tiene que ser muy específico, porque en función de lo concreto que seas y lo específico que seas, pues será más exacta la información que bajes y mejor van a ser las estrategias que puedas generar. Estamos por terminar. Nada más quiero agregar un pequeño resumen de los 6 tips. No evita escribir directamente sobre el Canvas. Usa post-its. Menos charla, más acción. No hables tanto. Ponte a trabajar. Puedes empezar por cualquiera de los bloques en función de la información que tengas. Utiliza una sola idea por post-it. Sé concreto en lo que quieres comunicar y sé específico. Te aseguro que si sigues estas 6 pequeñas reglas y empiezas a practicar con el lienzo de modelo de negocios, va a ser una herramienta fundamental para tus tácticas, tus estrategias, y te aseguro también que te va a ayudar a generar muchísimas ideas. Eso sería todo por mi parte, no sin antes agregar que el lienzo de modelo de negocios es una visión, vamos a decirlo, media. Nosotros podemos analizar a detalle cada uno de los bloques. Se me ocurre ahorita mencionar la relación con el cliente y el segmento de cliente y la propuesta de valor. Pues tiene todavía un mapa que nos ayuda a hacer un zoom in para analizar esa parte. Si hablamos de la relación del cliente y el canal, podemos hacer un tipo de funnel de marketing o un embudo de marketing que nos ayuda a evaluar cada una de esas partes. Como te mencioné, la estructura de costos puede ser todo un tema por sí mismo. Y también tenemos la posibilidad de salirnos un poco y ver más allá de hacer, si hicimos un zoom in, podemos hacer un zoom out y podemos analizar la competencia, podemos analizar las tendencias tecnológicas, podemos analizar el clima organizacional, y entonces hay muchas herramientas alrededor del Canvas y dentro del mismo Canvas que también es importante que vayamos conociendo. Y básicamente eso sería todo por mi parte. Voy a revisar aquí con Cintia si hay alguna pregunta de alguien del público, y si no, pues sería todo de mi parte. Agradezco mucho tu atención. Te dejo mi correo y me puedes encontrar en redes sociales. Te agradezco mucho tu asistencia.
No, pues muchas gracias a ti, Josué, por el tema y ser tan explícito. Todo estuvo súper bien explicado. No hay preguntas, solamente comentó Laura Torres que pues que no pudo compartir como el video en sí, pero de igual manera Ok. pues sabemos que es un video que se queda guardado y lo podemos estar compartiendo en otras páginas de que es público. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen cualquier duda y si me quieren invitar, cuenten conmigo nuevamente. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias, Jair, por el espacio. No, gracias a ti y esperamos tenerte pues en otro webinar, tal vez la siguiente semana, la que viene. Muy bien. Sale, cuídate. Hasta luego. Excelente día, bye.